relaciones. Porque, bueno, entonces voy a esa parte, al repaso de lo que fueron las relaciones. Entonces vamos a repasar la estructura de las relaciones. ¿Por qué? Porque relaciones son muy importantes en informática. Con las relaciones modelamos, mm, modelamos las relaciones, valga la redundancia, en el mundo real de los objetos que queremos modelar. Entonces le dicen, no, necesito que me haga un sistema de información, no sé, para el medio ambiente y medir y saber cómo están manejando el medio ambiente en Cali. Entonces usted empieza por decir, bueno, pero ¿el medio ambiente qué es? Entonces dice, no, pues digamos que en el medio ambiente está el conjunto de las cosas de las poblaciones que nos interesa mirar. Nos interesa mirar los animales, nos interesa mirar la polución, nos interesa mirar el ruido, o sea, ¿qué nos interesa mirar? Y en esos mundos, en esos conjuntos de las cosas, nos interesa mirar qué cosas hay. Entonces, y empiezo a definir mis conjuntos de cosas y luego digo cómo se relacionan esos. Entonces, qué relación hay entre el ruido y la polución y la salud de las personas o de los animales que viven allí, o qué relación hay entre los automóviles y la polución del ambiente. Y todas esas cosas se modelan con relaciones. Entonces, la estructura matemática de relación es fundamental para modelar miles de cosas en informática. Todo modelo tiene relaciones. Entonces nos interesa el concepto de relación como tal. ¿Qué propiedades tienen las relaciones? ¿Qué operaciones? ¿Cómo se operan? Etcétera. De hecho, entonces, como les decía, de estudiar las relaciones como matemáticamente, formalmente, nacieron las bases de datos relacionales. Y se habla del álgebra relacional, y se habla y todas esas bases de datos que se usan hoy en día relacionales, nacieron de estudiar esto que vamos a estudiar aquí, que son las relaciones como concepto matemático. No son las únicas bases de datos que hay. Hoy hay bases de datos que se llaman SQL, como las relacionales, y bases de datos no SQL, que son no estructuradas, etcétera, que, que son otras, pero aquí el concepto de relación es muy importante en informática, entonces lo estudiamos. Eh, pero una relación, ¿qué es? Una relación es un conjunto. Es un conjunto de parejas o de triplas o de tuplas, o sea, es un producto, es un subconjunto de un producto cartesiano. O sea que con la noción de conjunto, con la operación producto cartesiano, construimos la noción de relación. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano, de los conjuntos involucrados, donde se aplica en bases de datos relacionales, a partir de las cuales se hacen consultas o se pueden calcular otras relaciones y eso se llaman consultas. Entonces definimos primero relaciones binarias, o sea, relaciones entre dos conjuntos. Y entonces, si son relaciones entre dos conjuntos, entonces es un subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos, de A con B, ¿cierto? Entonces una relación binaria es un subconjunto de A cruz B, y si un conjunto A tiene n elementos y un conjunto B tiene m, el conjunto A cruz B pues tiene n por m elementos. Y entonces, en el ejemplo que ve aquí, que A tenía 3 elementos y B tenía 2, entonces el conjunto A cruz B tiene 6 elementos y por lo tanto, ¿qué subconjuntos de A cruz B hay si A cruz B tiene 6 elementos? Entonces, partes de A cruz B, entonces hay 2 a la 6 posibles subconjuntos de A cruz B, o sea, 2 a la 6 posibles relaciones entre A y B, si A es el conjunto que tiene 1, 2, 4 y B el conjunto que tiene 4, 8. Entonces, una relación binaria no es más que uno de esos subconjuntos, por ejemplo, el conjunto que tiene el 1, 4, el 2, 4, el 4, 4, o el conjunto que tiene el 1, 8, el 2, 4, los dos son relaciones diferentes. Y hay, como les digo, 64 relaciones diferentes en este caso de estos dos conjuntos que están en el ejemplo. Luego, entonces es una relación binaria.
y luego empezamos a ver definiciones para poder hablar de las relaciones. ¿Qué es el dominio de una relación? ¿Qué es el codominio? ¿Qué es el dominio de definición? ¿Qué es el rango? ¿Qué es la transpuesta de una relación? ¿Cierto? El dominio de una relación, entonces, son los elementos del conjunto A. El codominio son los elementos del conjunto B. El dominio de definición son los elementos del conjunto A que entran efectivamente en la relación, o sea, que hacen parte de relacionarse con alguien, y el rango son los elementos del conjunto del codominio a los que se relacionan con alguien. Y la traspuesta de la relación entre A y B es la misma pero volteada entre B y A, y con esas definiciones empezamos a jugar con las relaciones, primero a ver cómo las podemos ver gráficamente, se dibujan como matrices, se dibujan como grafos, hay varias maneras de ver las relaciones, y luego empezamos a ver las propiedades de las relaciones. ¿Qué propiedades tienen las relaciones? Entonces, importantes, las relaciones podían ser, bueno, esas relaciones eran relaciones de un conjunto consigo mismo, no de un conjunto con cualquier otro, sino de un conjunto consigo mismo. Son relaciones, empezamos a ver que hay relaciones que son reflexivas, es decir, que todo elemento está relacionado consigo mismo. Relaciones que son irreflexivas, es decir, que ningún elemento está relacionado consigo mismo. Relaciones que son simétricas, es decir, que si un elemento A está relacionado con B, entonces puedo asegurar que B también está relacionado con A. Hay relaciones que son asimétricas, es decir, que cuando A está relacionado con B, puedo asegurar que B no está relacionado con A. O antisimétricas, que dicen que cuando A está relacionado con B y B con A es porque A y B son iguales. O sea, no es posible que haya dos elementos diferentes relacionados A con B y B con A. Si eso pasa es porque los dos elementos son el mismo. Y la transitiva, que dice que si A está relacionado con B y B relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Vimos esas propiedades y empezamos eh, a mirar, a mirar qué significaba que se cumplieran esas propiedades. Entonces, lo primero que hicimos fue decir que si I es la relación identidad, es decir, es la relación que dice que todo elemento está relacionado consigo mismo y no más. Entonces, una relación es reflexiva si incluye a la identidad, es irreflexiva si su intersección con la identidad es vacía, es simétrica si es igual a la transpuesta, es asimétrica si la intersección entre R y la transpuesta es vacío, y es antisimétrica si si la intersección entre R y la transpuesta no necesariamente es vacía, sino que está incluido solamente en la identidad. Y después empezamos a jugar con esas definiciones para ver si las habíamos entendido. Al tener esas propiedades, entonces empezamos a ver eh, qué tipo de operaciones se pueden hacer con las relaciones. Y como las relaciones son conjuntos, entonces empezamos a ver que las relaciones se pueden unir, intersectar, diferenciar y complementar, pues porque son conjuntos, esas no tienen nada de raro. Y se pueden hacer, pero apareció una operación nueva sobre las relaciones que no existía sobre los conjuntos normales, que es la operación de composición de relaciones. Y entonces definimos que si, que si R es una relación entre A y B y S es una relación entre B y C, yo podía hacer la compuesta de R con S, solamente que la escribíamos así y la escribimos al revés, porque después cuando hagamos, cuando veamos funciones y que las funciones son relaciones, vamos a ver que la composición de funciones es mejor escribirla así para que el componer funciones quede natural, digamos. Entonces, dadas una relación entre A y B y una relación S entre B y C, decimos que componer R con S da una relación entre A y C, dado que el que tenían en común era B. Entonces, el señor B, el conjunto B es el que desaparece y queda una relación entre A y C, pero es una relación entre A y C, digamos que mediada por el conjunto B. ¿Qué significa eso? Que las relaciones R compuesto S son parejitas de A con C, pero tal es que hay un señor en B que está A relacionado con B y B relacionado con C. Esa es la composición. Entonces, y empezamos a ver, digamos, a hacer composiciones, a entender cómo funcionaba la composición de relaciones, y empezamos a ver ejemplos de cosas como por ejemplo la relación padre entre personas, y entonces ver que la relación abuelo es la relación de componer padre con padre, y esas
resulta esa relación abuelo, y si yo hacía la composición de padre con abuelo, esa me daba la relación bisabuelo y etcétera. Y entonces empezamos a entender un poco qué era componer relaciones y ver propiedades de la relación, de la composición, que es asociativa, que es distributiva, que no es distributiva con la unión, pero no con la intersección. Con la intersección es medio o semi-distributiva. Y vimos otras relaciones que se calculan, otra manera otras operaciones o relaciones que son las clausuras. Entonces vimos que dada una relación, se podía buscar la relación más pequeña que cumpla una propiedad, y a eso se llama la clausura, es una relación también. Entonces la clausura phi es una propiedad de R, es la relación más pequeña que cumple phi, que contiene a R. Entonces empezamos a ver la clausura reflexiva, y, y entonces empezamos a calcular la relación más pequeña que fuera reflexiva, que contuviera R, y nos dio que eso siempre es coger R y unirle la identidad, y eso da la clausura reflexiva. O sea, hacer clausuras reflexivas es muy fácil. Después nos pusimos a ver cláusulas simétricas, que es la relación más pequeña que sea simétrica, y nos dimos cuenta que eso era equivalente a coger la relación original y unirla con la transpuesta, y eso da la cláusula reflexiva, simétrica, perdón. Y luego nos pusimos a ver la cláusula transitiva, y allí sí la cosa no funcionó tan fácil, y resulta que hacer la cláusula transitiva no es tan fácil de calcular, hay varios pasos para calcularla, y bueno, nos dimos cuenta que la clausura transitiva es la unión de componer R una vez, componerla dos veces, componerla tres veces, componerla cuatro veces, componerla muchas veces, y la unión de todas esas es la clausura transitiva de una relación. Luego vimos un ejemplo con padre e hijo, y vimos que padre es la traspuesta de hijo, y que hermano entonces era hijo hijo compuesto con hijo transpuesto intersectado con no ser iguales, o sea, yo no soy hermano de mí mismo. Abuelo se definía como padre compuesto con padre, etcétera. Y bueno, jugamos con esas operaciones de relaciones, y luego nos fuimos a ver mmm, propiedades de las relaciones. Entonces, al ver las propiedades de las relaciones, caímos en distinguir unas relaciones especiales. Unas que son las relaciones de equivalencia, y otras que son las relaciones de orden, que son muy usadas en informática. Las relaciones de equivalencia para clasificar, las relaciones de orden para ordenar. Entonces, definimos qué era una relación de equivalencia. Y dijimos que una relación es de equivalencia, una relación de A con A es de equivalencia, si es una relación reflexiva, simétrica y transitiva. Y empezamos a jugar con diferentes relaciones para ver si eran de equivalencia o no, y para ver quiénes eran los que resultaban equivalentes, y resultó que, dada una relación de equivalencia, la relación de equivalencia me define, coge el conjunto original y lo parte en subconjuntos disyuntos, tales que la unión son todos, y tales que cada uno de esos conjuntos disyuntos es lo que llamamos una clase de equivalencia. En este conjunto A1, todos los elementos de ahí están relacionados con todos. En A2, todos están relacionados con todos, y los de A2, ninguno está relacionado con ningún otro. Entonces, lo que hace una relación de equivalencia es dividir el conjunto en el que uno está definiendo la relación de equivalencia en pedacitos que son equivalentes. Todos los equivalentes están relacionados todos con todos, y los otros y los otros y los otros no están relacionados con ellos. Entonces, por eso digo que se usa para clasificar. Una relación de equivalencia clasifica el conjunto por esa relación, y cuando a uno, por ejemplo, le dicen en Amazon o le dicen en Facebook, yo creo que este es tu amigo, o yo creo que a ti te gustaría comprar esto, o yo creo que a ti también te gustaría esto, es porque ellos lo han clasificado a uno en un conjunto que es
los que les gustan esas cosas y todos estamos en el mismo conjunto. Entonces, ya, como a los que les gusta esto, les gusta esto, les gusta esto, entonces yo le propongo y le hago esas sugerencias, esas recomendaciones a las personas. Yo creo que tal podría ser tu amigo, yo creo que tal podría ser tu amigo, es porque lo tienen a uno en una clase de equivalencia y lo dicen, ah, a este le voy a decir eso. Los ejemplos de equivalencia son muy usadas en informática para clasificar. Entonces, demostrar que una relación es de equivalencia es interesante y lo que hicimos es muchas demostraciones de que las relaciones eran reflexivas, simétricas, transitivas y calcular sus clases de equivalencia, cuántas son y en cuántas clases de equivalencia se parte el conjunto si yo tengo esa equivalencia, etcétera. Y ya. Y eso fue lo que hicimos con relaciones de equivalencia. Y luego dijimos, hay otras relaciones importantes en informática que son las que cumplen otras propiedades, que son las que permiten ordenar, se llaman relaciones de orden, y entonces se dijo que unas relaciones de orden sí es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces las relaciones que son reflexivas, antisimétricas y transitivas son relaciones de orden, eh, y típicamente uno usa el símbolo como menor o igual para las relaciones de orden. Cuando las relaciones son de orden estricto, es decir, que alguien no puede ser igual a alguien o es menor, pero no puede ser igual. Entonces se llaman relaciones de orden estricto y son relaciones que son irreflexivas y transitivas. Se llaman relaciones de orden estricto y entonces empezamos a jugar a ver qué relaciones eran de orden, cuáles eran de orden parcial, cuáles eran de orden estricto y empezamos a distinguirlas y luego a demostrarlas. Se definió también que una relación era de orden total si todos los elementos son comparables como los números o los naturales, los reales, que son relaciones de orden total. Y, pero, por ejemplo, vimos una relación que es dividir A, que 3 divide a 9, por ejemplo, entonces 3 y 9 son comparables, pero 5 y 7 no se puede, 5 no divide a 7, entonces yo no puedo decir que 5 sea comparable a 7, a pesar que la relación divide A es una relación de orden. Entonces decimos que relaciones de orden total, hay relaciones de orden parcial, y empezamos a ver cuáles eran de orden total, cuáles eran de orden parcial, etcétera. Y esas fueron las propiedades que vimos con las relaciones. Entonces, van dos estructuras, conjuntos y relaciones. Y esas dos estructuras fueron las que estudiamos, las que estudiamos en esa segunda parte del curso, más otra estructura que son las funciones, pero que yo creo que las repasamos en la próxima clase. Y como dijimos, la próxima clase repasamos funciones y revisamos todo este tema que tiene que ver con el quiz de relaciones y funciones para que, para que estén preparados para el quiz del lunes siguiente. No sé si hay alguna inquietud, muchachos. Yo sé que es mucho tema, pero llevábamos 9 semanas de clase, yo creo. Luego también habíamos avanzado bastante por eso. Entonces, como repaso, parece muy rápido, porque es mucho tema, pero recuerden que llegamos a esto despacito, paso a paso, que lo que estamos haciendo ahora es repasando y por eso hacemos un repaso así de rápido. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, o si dejamos ahí unas 8:50 y nos vemos el próximo martes. Voy a dejar de grabar.